Señores, retornamos por aquí nuevamente. Señores, de manera muy importante, hace un tiempo yo estuve conversando con ustedes con relación al tema de históricamente lo que significó esa fecha de ese 24 de abril de 1965. Hemos escuchado diferentes opiniones a raíz de la visita del amigo Vidalín Pujol en la ocasión que estuvo por aquí. Después escuchamos en otros medios opinando y hablando de este tema y nos llamó poderosamente a la atención, entendíamos prudente volver a invitar al distinguido amigo Vidalín. ¿Saben por qué? Porque la historia es bueno siempre contarla como es de manera correcta. No podemos permitir que a veces tratando de dar opiniones y decir cosas que puedan confundir a la gente precisamente de un tema tan importante como esa gesta de ese 24 de abril de 1965. Precisamente nuestro querido amigo Vidalín es una persona oriunda precisamente de San José de Ocoa. Nace en 1936, pero ya para 1955 ingresa a la Armada de República Dominicana, en ese entonces la Marina de Guerra, como todos la conocíamos. Este hombre tuvo que ver con los más importantes hechos que se vivieron precisamente en ese 1965 y en esta noche lo tenemos nuevamente por aquí para poder conversar con todos ustedes. Señor Vidalín, nuevamente bienvenido a este espacio Teledebate. Muchas gracias, Roberto, por volverme a invitar a tu programa. Y ha sido una buena oportunidad porque quisiera de nuevo reiterar la refutación que ya lo hice en un canal de televisión en San José de Ocoa hace 2 días. Pero quiero remarcarle al periodista Julio Martínez Pozo que la narrativa histórica de los hechos como sucedieron no pueden dañarse. Él en el programa El Sol de la Mañana, por la 106.5, expresó que en abril de 1965, o que la sociedad dominicana miraba en una forma equivocada a la historia o a las cosas que habían sucedido en abril. Como que el pueblo tenía un sesgo sobre esa historia, queriendo decir, según el contexto de su retórica, que el grupo de San Cristóbal, que nosotros lo llamamos de un principio el clan de San Cristóbal, fue el que tuvo la preponderancia en el origen de la Guerra de Abril. Y los que fuimos veedores de cerca, testigos de excepción, protagonistas de ese infierno que vivimos los constitucionalistas en abril, no podemos permitir una barrabasada como la expresada por el periodista, por el acreditado periodista Julio Martínez Pozo hace unos días. Nosotros no tenemos intención de culpar a Pozo. Lo conocemos como periodista acreditado en los medios, abnegado, luchador por defender su oficio, pero entendemos que detrás de la pared de su criterio, de sus afirmaciones, aviesas, por cierto, hay grupos que se nos oponen desde antes de la Guerra de Abril y que siempre tratan de sorprender a comunicadores sociales como lo es Julio Martínez Pozo, que en este caso aparentemente hizo lo mismo que hizo el doctor Francisco, el doctor que era secretario del PRD, Francisco, ¿cómo se llamaba el coronel? Secretario del PRD, sí, en ese entonces. Sí, el doctor Francisco Peña Gómez. Sí, José Francisco Peña. Le decía Balaguer, en el contexto de unas discusiones por riñas políticas, que Peña Gómez se había hecho fuera del cajón. En este caso, yo quiero hacer un paralelismo
y decir más o menos lo mismo, porque no podemos aceptar el retorcer la historia como si fuera una soga de cabulla, como lo ha hecho este mentado periodista Julio Martínez Pozo. Abril es un cuerpo vivo que todo el mundo sabe cómo sucedieron las cosas, cuáles fueron los grupos que perdieron vidas, que sacrificaron su familia, que se sacrificaron personalmente para que el pueblo pudiera obtener una mejor consideración, un mejor trato social, que tuviera el derecho de retornar la Constitución votada en 1963, el 29 de abril, y reponer de nuevo al profesor Juan Bosch, que ha sido el presidente más ético que ha tenido en la historia la República Dominicana. Más adelante yo quisiera, si el programa me lo permite, descifrar lo que fue cada grupo de los 4 principales que participaron en la conspiración para derrocar al triunvirato y cuál fue realmente el origen del grupo de San Cristóbal, quién lo lideraba, qué intenciones tenía, así como la intención que tenía el grupo de Fernando Domínguez y el grupo que se formó en la Jefatura de Estado Mayor. Sería bueno que describa esos grupos, si es importante. Perfecto. Claro. Sí, adelante. Pues comenzamos. Sí, adelante. El grupo de San Cristóbal fue creado a comienzos de 1964 sí, con la idea de derrocar al triunvirato, pero no con la idea de hacer ninguna transformación ni en las Fuerzas Armadas ni en la sociedad dominicana. Simplemente lo que querían es traer a Balaguer, montarlo en la silla de alfiler, con la idea, como al final resultó, seguir gozando de los privilegios, de las canonjías y de los favores de toda clase que se derivaban económicamente y de toda laña desde el presupuesto nacional. Ese grupo se formó casi un año después que se formó el del teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en abril o mayo de 1963, cuando vio que tambaleaba el gobierno del profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, que las Fuerzas Armadas querían derribarlo. Él llamó a un grupo de oficiales comprometidos con los mejores juicios, las mejores ideas para reformar las Fuerzas Armadas. Y aquí traigo el grupo de los 12 oficiales con que formó el primer grupo que lo acompañaría para acompañar al profesor Ambor, darle apoyo en caso e inclusive arrestar los que tuvieran, los que osasen arrestar o destituir al gobierno del profesor Ambor. Esta lista de los 12 oficiales se la entrego al programa. Yo sé que todo eso está en libros, está en documentos, está en internet, sí, pero es mejor si cualquiera puede verlo más fácil de este modo. Sí. Ellos están colocando, el equipo Heriberto y demás, están colocando algunas imágenes ahí de manera muy importante de lo que es eso, que es bueno también que la audiencia pueda ver de manera directa, porque el distinguido amigo Vidalín Pujol ha sido un investigador y un conocedor de primera mano de lo que fue este hecho como tal. Ustedes ven ahí esas imágenes, le están viendo en su pantalla, para que puedan ustedes mismos ver de primera mano la verdad de lo que fue este hecho. Y esos grupos, como ha descrito el distinguido amigo Vidalín Pujol. Señores, Vidalín, hay otra pregunta que yo quisiera hacerle, luego de presentar esto a la audiencia. Ahí le están viendo en pantalla las imágenes. La misma que usted me mostró, el equipo de producción la tiene por allá. Vidalín, hay algo muy importante
Porque este tema de abril sigue siempre creando ciertas situaciones y ciertas fricciones. Cada grupo pretende presentar su verdad. Pero hay algo que también nos llama la atención, señores. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que dieron origen a ese 24 de abril? Pero yo quisiera que usted me conteste eso después de esta pausa, por favor. Venimos en breve. Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Como le he dicho, conversamos con Vidalín Pujol, no solamente un hombre que estuvo en la academia militar, un marino totalmente, no solamente por su condición, sino por un conocedor a fondo la historia de lo que tuvo que ver con ese hecho de ese 24 de abril de 1965. Vidalín, yo dejé una pregunta en el aire con relación a los grupos y demás, y precisamente lo que tuvo que ver, lo que dio origen a esta gesta histórica. Vidalín, me gustaría que pudiéramos conocer los orígenes reales para seguir arrojando luz a la audiencia de este espacio Teledebate. Roberto, pero déjame terminar. Muy bien. Con los grupos que se concitaron, que hicieron el esfuerzo, la conspiración y el empeño por derribar, que por fin se logró, del triunvirato. Excelente. Ya dijimos que estaba el grupo de Fernández Domínguez, que era el más numeroso. Luego, en el 1964, surgió el movimiento en la Jefatura de Estado Mayor, encabezado por el capitán Mario Peña Tavera, que finalmente fue el que apresó el staff del Estado Mayor del Ejército el 24 sábado de abril a la 1:00 de la tarde. Estaba el grupo, o el clan de San Cristóbal, que pugnaba por traer a Balaguer, hacer una junta militar, traer a Balaguer. Igual pensar o idea tenía el grupo de San Isidro, encabezado mayormente por el general Elías Wessing y Wessing. Y el 25 de abril, después de las 10 de la mañana, cuando Camaño ya había apresado al triunvirato y lo tenían detenido en un cuarto del palacio, se originó una discusión entre todos esos grupos, tratando de llegar a un consenso y poner término al grave conflicto que se había originado. En la discusión con San Isidro, que mandó ese día en la mañana 2 comisiones encabezadas por el tristemente célebre coronel Pedro Bartolomé Benoit, que fue el que encabezó la Junta Militar que ya la Fuerza Aérea había hecho en San Isidro, pues vino una pugna que no tuvo ningún resultado entre los 4 grupos, que finalmente se desbarató después que finalmente se vio que no se llegaba a ningún resultado. El grupo de San Cristóbal se retiró y la Fuerza Aérea San Isidro amenazó con ametrallar el Palacio Nacional y le dio hasta las 5 de la tarde al doctor José Rafael Molina Ureña, que después de las discusiones sin resultado, los constitucionalistas lo eligieron, las cámaras legislativas lo eligieron como presidente provisional. En esa circunstancia, San Isidro llamó de nuevo a Molina Ureña y lo conminó a renunciar y aceptar la Junta Militar. Él se negó y la Fuerza Aérea comenzó a bombardear el Palacio Nacional en una forma tal que hubo una dispersión de todos los que habitaban el Palacio Nacional, ocasión que utilizaron los triunviros que estaban presos para fugarse y se fueron para la embajada americana, salieron para Puerto Rico el 27 de ese mes, día en que salieron por avión, lo sacaron los americanos,
todo el que quiso irse para Puerto Rico. El grupo de San Cristóbal se fue tranquilo para su casa y los americanos llegaron el 28. El grupo de San Cristóbal no habló jamás, no dijo jamás una sola palabra y esperó el curso de los acontecimientos porque sabían que se iba a cumplir el deseo tanto de San Isidro como el deseo de los americanos, que era una junta militar o un gobierno parecido en desmedro de los deseos del grupo de constitucionalistas de nosotros. Nosotros fue que sufrimos, el grupo de constitucionalistas, que sufrimos todos los ataques de los americanos y del grupo que se nos oponía de las Fuerzas Armadas, y sufrimos todas las vejaciones posibles, al extremo de que el país perdió en ese conflicto más de 5.000 hombres o ciudadanos, policía, militar del lado de nosotros, militar del lado de San Isidro, pero el grupo de San Cristóbal no perdió ninguno de sus miembros porque no tenía base cívico-militar como lo tenía el grupo de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Simplemente porque el grupo de San Cristóbal lo que quería era una oportunidad para seguir gozando de un presidente que le diera favores y le diera parte del presupuesto nacional de los fondos del pueblo, y exactamente. Las canonjías que se acostumbraba a recibir desde que subieron y escalaron a niveles de coroneles y generales. Eso es así. Bueno, yo creo que se ha hablado bastante claro de este grupo de San Cristóbal. Vidalín, yo le decía cuando hacía la pausa, siempre ha sido una inquietud para el pueblo. ¿Qué dio origen a toda esta gesta para ya aprovechar estos minutos finales con usted? Pero déjame decirte otra cosa. Vamos a ver. Nosotros no queremos acusar, deberíamos acusar moralmente al periodista Julio Martínez Pozo. Pero en esta ocasión no hay ni elementos legales que sirvieran de base. Y aún si hubieran elementos, nosotros no estamos dispuestos a dañarle la vida joven de este acreditado y afamado periodista que se empeña en hacer su vida por los medios de difusión. Y no queremos dañar la vida de él, pero tampoco aceptamos que traten de dañar la imagen que tiene Abril. Porque es un daño a la sociedad. Todo el mundo conoce a Abril. Fue un acto epopéyico casi igual que la restauración. La diferencia es que en la restauración había que recuperar el país, que el general Pedro Santana, siendo presidente constitucional de la República, prácticamente regaló la República, y ya la República era con efectividad el 18 de marzo de 1861, ya era una provincia más de España. Nosotros, por el lado de la lucha que teníamos, era reponer nuestro gobierno constitucional y reponer la Constitución, que era vanguardista, votada el 29 de abril de 1963, que le ponía coto a los grandes beneficios que recibía tanto la Iglesia Católica como los diferentes políticos, amañando influencias y recibiendo toda clase de favor de los diferentes presidentes que habíamos tenido anteriormente, especialmente de los consejos de Estado, que por fuerza, esa fuerza poderosa de la Unión Cívica Nacional, en connivencia con la Iglesia Católica, se apoderó de los bienes de Trujillo y acabó con ello finalmente. Muy bien. Vidalín. Ahora quiero hacer una explicación de los motivos principales que originaron la gesta de abril. Sí, nos quedan unos minutos y ya producción no está... Ok. Ahí. Sí, adelante. Fueron principalmente tres razones. A ver. En primer lugar, la corrupción rampante que se estableció en el país, restablecida en el país por las Fuerzas Armadas a través de las cantinas. Sí. Que no se sabía quién traía más género,
si los aviones o los barcos para esas cantinas que eran vendidas tanto a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y por abajo muchas mercancías pasadas a amigos de los jerarcas de las Fuerzas Armadas, a amigos comerciantes del país, en una desleal competencia con el comercio legal dominicano. Esa era una de las razones. Discúlpeme, Vidalín, Sí. es bueno para que la audiencia sepa, cuando usted habla de cantina, ¿a qué nos referimos? Las cantinas eran unas tiendas que establecieron tanto la policía, la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, donde tú podías conseguir toda clase de prendas militares, Sí. de acuerdo al tipo que tú usabas, pero además tú podías conseguir relojes, zapatos, y en esa ocasión del 1964, cuando las Fuerzas Armadas abrieron un comercio increíble de contrabando, se podía conseguir de todo en ese tipo de cantinas, que eran tiendas abiertas prácticamente hasta el público, además de ser fuente donde los militares y los policías conseguían sus vestimentas. Muy bien, muy bien. Esa era una de las razones. La otra razón fue la grave herida que sufrió la Constitución de la República, el marco jurídico legal, que es la Carta Sustantiva, cuando depusieron al único gobierno realmente ético, que fue el profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, y que se conculcó con ese hecho la esperanza que tenía el pueblo dominicano, que acompañando las ideas que tenía el grupo de Rafael Tomás Fernández Domínguez y los planes que tenía el profesor Juan Bosch, era seguro que la vida social y económica del país iba a tener una transformación en bien de todos sus elementos. Muy bien, Vidalín, yo creo que hemos pasado balance ahí de manera muy importante, y esa parte final que usted ha dicho, yo creo que tiene que quedar muy claro en toda la audiencia, las razones reales que dieron origen a este 24 de abril de 1965. Como siempre, agradecido a usted de su tiempo de venir a compartir con todos nosotros y con toda la audiencia de este espacio. Pendiente para retornar porque quedan muchos temas que seguir conversando con usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted.